Ya llegó Tony. Vamos. ¿Cómo es? Pasa. Bienvenido, bienvenido. Estamos en un Brujo Música, man. Hermoso. Sentate, vamos a filmar Dale. un nuevo programa de Latin Chip. Ni te dejamos de sencillar, que ya arranca. Arrancamos. Vamos a darle. Bienvenidos a Latin Chip. En esta edición estamos con Tony Lace. Tony, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Naku? Qué flash tenerte acá, man, la verdad. Una alegría total. Hermoso. Tony para mí es de lo más grandioso del chiptune a nivel internacional. Bueno. Es así, es un músico que afuera es muy escuchado, que bueno, lo admiro mucho. Tony, ¿te acordás de esos primeros momentos donde la máquina de videojuegos estaba sonando y te copabas con la música? ¿Te acordás de qué te transmitía ese momento? Sí, totalmente. Cuando era pendejo me acuerdo que mis viejos me regalaron un Sega Genesis para el Día del Niño y fue como explosión mental. Empecé a jugar juegos y me empecé a alimentar de esa música sin querer por jugar los juegos. Claro. Y me fascinaba de una forma que encima no había otra música que me produjera lo mismo. Era muy Claro. extraño. Para mí, yo era muy chico, no entendía qué pasaba, ¿Qué edad pero... tenías más o menos, te acordás? Y tendría 8 años. Sí, por ahí. Increíble. Entonces es como que me acuerdo que agarraba el grabador de cassettes. Fa. Enchufaba el Sega y me grababa la música en los cassettes. ¿Cómo hacías Porque- para enchufar el Sega a una máquina de Ah, cassette? no sé. Bueno, 8 Ese es años, es un increíble. secreto profesional. Bueno, los que estamos en esta movida de chiptune me parece que somos gente nerd, así que esas conexiones en ese momento eran muy fáciles de hacer. ¿Y te acordás qué juegos eran los que te fascinaba la música? Sí, por empezar, Sonic. Fa, Siempre, tremendo, todos los juegos man. de Sonic. Y después, a ver, Sunset Riders. ¡Fa! ¡Qué Eh, juegazo! Miles de juegos de Sega. ay, Yo me parce. acuerdo que venía escuchando la consola de Nintendo, que es lo que había en mi barrio, que la tenía un amigo, y de repente apareció el Sega y todo se iba más rápido y todo se escuchaba increíble. ¿Vos sabés explicarle a la gente en qué cambió el momento de la música chip de consola, que hubo esa evolución de la Nintendo a la Sega? De lo que era la Family a la Sega, bueno, hubo una cuestión de avance tecnológico en todo sentido, desde el procesador hasta el chip de sonido. Claro. El chip de sonido de la Family tenía lo que se llamaba PSG, que eran Sí. esas ondas cuadradas, muy el sonido típico del Mario Bros. Después se pasó a lo que es FM en el Sega Genesis. Síntesis FM, o sea, como los teclados que usaba Michael Jackson. Ya, claro. Era otro sonido, era otra cosa. Claro. ¿Viste? Después ya nos fuimos al PlayStation con CDs Ah, y increíble, música un grabada momento y hermoso se de la perdió esa música. magia, ¿viste? Un poco. Pero ¿Te acordás del momento Sí. en que estabas escuchando música y decías, uy, esto es algo que se llama chiptune, algo que es música de videojuegos y estoy eligiendo escuchar en mi tiempo libre, no adelante de una consola, música de videojuegos? sí, eso me pasó un poco. Me pasó cuando escuchaba la música de los juegos de Sega. Sí. Un poco, pero tampoco, ya te digo, era muy chico, no entendía muy bien por qué me gustaba más esto que lo otro, cómo estaba Claro. hecho o para qué estaba hecho. Porque ponía un cassette de Red Hot Chili Peppers y escuchaba eso, y después escuchaba un cassette con la música del Sonic, y para mí era lo mismo. Claro, pero en un Me momento gustaban se igual. empezó a llamar chiptune. Claro, ¿o no? bueno. ¿Pero te acordás Tal de cual. esas bandas, de ese momento? O No, yo ¿Cuán- sé que en un momento descubrí que había un montón de gente loca que agarraba las consolas viejas y las computadoras viejas y todo, cuando ya eran viejas, estamos hablando ya de mucho más acá en el tiempo, y ¿tipo qué hacían año, música, claro. Más o menos, ¿tipo qué año? No sé, 2005, Bien. ponele. Sí. Igual ya venían de hace tiempo, yo Sí. caí medio tarde ahí. Bien, Pero bien, cuando bien. me encontré con eso fue como fabuloso, dije, no Sí. puede ser. O sea, yo fantaseaba con sonar como el Sega, Wow. y de repente había gente haciendo música con un Game Boy Wow. o con una
Family, no sé. Bien. Un flash. Y en el momento, entonces, ahí estás contando, en el momento que conociste el chiptune, lo que se conocía del chiptune es que la gente hacía música con Game Boys en ese momento, más que todo, ¿no? O sea, ibas a las pocas cosas, eventos o información que había acerca del chiptune y todos hablaban de Game Boys. Vos no entraste por el lado del Game Boy. No. ¿Querés contar cómo fue que entraste y cómo fue tu camino? Como todo el mundo usaba Family, Game Boy, qué sé yo, era muy difícil para mí saber cómo hago música con un Sega Genesis. De casualidad me crucé por internet con un yankee que me pasó un programa, me dijo, che, con esto puedes hacer música para Sega Genesis, me puse a investigar y me voló la cabeza.
¿Cómo es que llegaste a hacer este tipo de música? ¿Cómo es tu género? ¿Qué escuchaste para llegar a este género? No, como escuché de todo en mi Sí. vida. Pero bueno, obviamente música de videojuegos. Y mucha música de artistas, o sea, como yo, de habitación, Claro. que estaban haciendo música con influencias de los videojuegos, Sí, en todo el mundo y por internet, gracias a internet. claro. Y a partir de eso empecé como a hacer lo que me salía un poco. Bien, y este estilo en particular que haces vos, ¿tiene algún nombre? ¿Vos sentís que va por alguna corriente? Porque el chiptune es más una sonoridad, ¿no? Que un género. ¿Vos sentís que tiene algún tipo de género tu chiptune? No, la verdad que no. Bien, Además, eso hay me gusta. una cuestión en la que cada canción de un disco mío vos podés encajarla en un género Wow, diferente. sí, es tremendo. Generalmente es electrónico, tiene elementos de chiptune, Sí, tiene elementos de, no sé, armonías de jazz, pero bien. hay que ver. Yo no me preocupo por el género, la verdad. Bien, pero lo pop, ¿se puede decir que está en Tony Lace lo pop? Sí, lo pop está siempre. Bien. Sí. ¿Y qué es lo que estás escuchando de música de ahora pop que te influye en esto que está pasando en tu música? De música de ahora, Sí, Breakbot me encanta. Breakbot, tremendo. Sí. No es pop, pero Wolfpack me encanta. Ah, bien. No sé, escucho mucho funk y escucho también bastante electrónica. ¿Y del chiptune? ¿Qué te gusta del chiptune de todo el mundo? Del chiptune me encantan artistas como Protodome, Sí. que son super jazzeros, Bien. super funk. O Shred, que hace Bien. también esa onda con Sega Genesis. Sí. Es tremendo. Los Pat Moritas. ¿Los Pat Moritas te gustan? Obvio, para yo los tengo bailar. que escuchar. Bien. ¿Y cómo fue que empezaste a llevar esta música a tocar en vivo? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, esto que está pasando en un cuarto lo tengo que mostrar? La verdad que claro, yo hacía la música en mi pieza y la publicaba en internet Sí. y hasta ahí llegaba. Bien. Un día apareces vos Sí. en mi vida y me decís, chabón, vos sos de Argentina y hacés chiptune, venite a tocar. Bien. Y yo tampoco sabía que había gente acá que hacía ese estilo de Qué música. buena onda. Así a que mí me así nos parece increíble encontramos. eso. Sí. A mí eso me Y parece así increíble. toqué en la primer Blip Blop y empecé a tocar con ustedes y a conocer más gente del ambiente y nada, que encantado con eso. Wow. Y de la escena local, ¿qué pensás? ¿Hacia dónde va? Hacia Japón, no Hacia sé, hacia Japón. el espacio. Está Bien, buenísimo. bien, Cada bien. vez crece más y está buenísimo. Bien, y cada sí. vez viene más gente de afuera también, como han venido a la Blip Blop, gente de otros países a tocar y se quedó fascinado con el ambiente que hay acá. Pero yo, así, este es un programa de chiptune, pero ¿no pensás que hay una escena del pixel que está sucediendo con bares con videojuegos, gente agrupada por nerdear con la música y con salir a tomar algo y escuchar chip? Yo siento que hay algo más allá de que hay una fiesta de chiptune, pero hay una movida, ¿no? También del Sí. pixel. Totalmente, hay toda una movida retro en general. Sí, con es los verdad, videojuegos, con es las verdad. series, con por algo se siguen haciendo vinilos, se siguen haciendo Sí. cassettes, y se siguen usando remeras de superhéroes de A los pleno, 90. sí, eso nos mata. Así que hay todo un revival así, sí, que el chiptune está dentro de toda Sí, esa a pleno. caja de cosas. Es un poco un revival. ¿Y dónde es que haces la música? ¿Dónde es que te sentás y te inspirás para escribir la música que haces? Mira, generalmente lo hago en mi pieza, en mi estudio, Claro, qué pero flash. en mi estudio pieza. Bien, pero bien, es lo más. es como que, sí, de repente me surge una idea, o capaz estoy por la calle y me surge una idea y grabo en el celular, así tarareando, Ah. y cuando llego a mi casa la escribo, porque si no se me pierde y murió. Wow, buenísimo. Pero es una... Bueno, esto está bueno comentarlo porque es algo que me pasó cuando yo conocí a Tony. Le pregunto qué música hacía y él me dice fake beat. ¿Querés contar un poco a la gente, como algo anecdótico y divertido, qué pasó en la escena chiptune? Que había un fake beat y había un chiptune, como una dicotomía. Siempre se discutió el tema del chiptune puro, hecho con consolas, hecho con chips, y el fake beat, o sea, beat trucho, que era música electrónica imitando ese sonido. Lo que pasa es que eso se fue disolviendo. Además, fake beat fue una palabra que en un momento se usó seriamente, pero en realidad nació como para discriminar a cierto Sí. tipo de música. Sí. Yo cuando te conocí a vos, Sí. esa palabra estaba en el ambiente Sí. y fue como,
mirá, vos me estás llamando a tocar con gente que usa Game Boy y yo uso la compu. Lo mío es fake beat. Pero es una fea palabra y eso quedó en el pasado. Sí. Ahora somos todos hermanos. Yo creo que no, que es una palabra hermoso que haya existido algo que era falso, algo que era real y que acá en Argentina nos importaba un carajo porque hacíamos música con lo que teníamos para usar. Totalmente. Y el chiptune tiene que ver con eso, ¿no? Usar lo que tenés para usar, pero hacer una música que tenga que ver con videojuegos. Siempre con ese aire de videojuegos. Yo creo que si tiene aire de videojuegos, es chiptune. ¿Querés contarle un poco a la gente de dónde viene esta música y cómo es que estás haciendo estos ritmos y sonidos? Estoy escuchando últimamente mucho a Snail House, a Dark Cat. Son artistas que hacen Future Bass, que es este estilo de música. Un subestilo de electrónica, que me fascina, me vuela la cabeza. Sí. Y bueno, lo estoy combinando un poco con el chiptune, obviamente, como hago con todo, y con el sonido de videojuegos. Sí. Nada, iba por ese lado. Una especie de hip hop mezclado con jazz, mezclado con pop. Sí. Pasa mucho, ¿no? De que el Future Bass se va mezclando un poco con el chiptune y que hay mucho chiptune que va yendo por el chiptune bass también, ¿no? Sí. ¿Hay una movida así? Sí, se está transformando. Había mucho chiptune en 2x4, ¿viste? Sí. En electrónica así, lisa y llana. Y ahora se está volcando todo para ese lado. A mí me encanta. Sí, a mí me vuela la cabeza. Lo conocí el género por un programa que había que se llamaba This Week in Chiptune. Fui fana increíblemente, ya terminó, lo llevo en el corazón. Y ¿de dónde vienen estos ritmos? ¿Esto es japonés o es norteamericano? ¿De dónde sale? ¿Vos sabés algo de eso? No, mira, la verdad que eso me tiene confundido un poco. Bien. Porque muchos artistas de ese estilo de música son japoneses. Claro. Pero tiene muchos elementos del trap, que sale del hip hop de Estados Unidos. Entonces es una especie de mezcla. Pero tiene que ver con internet. Claro. A ver, el mundo todo uno solo. Ya está. Toda. Y una banda de sonido de un videojuego nuevo. ¿Hay algo que te gustó de esos videojuegos de ahora que no tienen limitaciones para hacer música? Pueden usar todo. Pueden usar todo y a veces
se quedan cortos igual. Wow. Sin esos límites es como que no hay mucha creatividad. Sin embargo, jugué al Rayman Legends hace poco, si bien ya es un poco viejo, Wow. pero tiene una música espectacular, que no solo es espectacular y suena espectacular y es hermosa, sino que cambia con lo que vos vas haciendo en el juego. Wow. Y tiene una implementación de música interactiva que es espectacular. La verdad me voló la cabeza. Y de esas bandas de sonidos viejas que jugabas cuando jugabas a la Sega, ¿te acordás de qué te enamoraste? ¿De qué melodías quedaron en tu cabeza sonando hasta muchos años después? Bueno, Final Fantasy Wow. 7, 8 son un ejemplo. También, bueno, Nobuo Uematsu, que es el compositor de Final Fantasy, hizo Chrono Trigger. Sí. Después Chrono Cross lo hizo Yasunori Mitsuda, también japoneses, siempre Sí, japoneses. sí. Pero sí, son bandas sonoras espectaculares. ¿Y a vos se te puede escuchar en videojuegos? Sí, trabajo en Lemon Chili, Wow. acá en Palermo. Hacemos juegos para celulares. Ya sacamos Floyd Sticker Squad, que es un juego para Android y iPhone. Hice toda la música, sound effects, implementación, todo para ese juego, así que sí, ya lo pueden bajar, pueden escuchar. Y estamos preparando un par de juegos más ahora. Bueno. ¿Qué se siente vivir de hacer música de videojuegos, mal? Increíble. Es fantástico, es el sueño que yo tuve de chico, obviamente. Increíble. Y nada, bueno, soy muy feliz de poder haberlo logrado. ¿Y a dónde te gustaría llegar a tocar? Así, el chiptune te va llevando y ya estás viviendo de hacer música para videojuegos. O sea, es una persona que vive de chiptune. Sí. ¿Hasta dónde te gustaría llegar con tu música? ¿A qué festival? ¿Dónde te imaginas tocando? Bueno, Magfest es una. Wow. Estados Unidos. Tremendo. Que de hecho ya me han invitado, pero es un tramo, es Sí, una plata viajar hasta allá. Y bueno, Magfest, queremos billete para viajar. Queremos ir a Magfest. Y Square Sounds en Tokio. Bien, sí. También, sí, fiestas tremendo. chiptune de allá. Sí. Es tremendo, a ver por Instagram se nos cae la baba. Sí. Y contanos del tema que vas a tocar ahora, de esto que va a pasar a continuación. Voy a hacer un tema de Sonic 2 HD. Bien. O sea, del Sonic 2. Pero es una versión mía que hice para el proyecto Sonic 2 HD, un proyecto hecho por fans, por gente que amamos a Sonic. Y que estamos haciendo una versión en HD del Sonic 2 hace muchos años. Así que bueno, eso vamos a hacer. ¿Ya salió el juego? Salió un demo, pero está en producción y va a estar en producción por muchos años, porque lo estamos haciendo con amor, sin plata. Pero quizá un tema programado por vos entre en el videojuego de Sonic. Eso es lo que yo No, puedo entender. este es un proyecto hecho por fans. Claro. Así que no es oficial, pero No importa, rogamos no es que en algún oficial. momento Sega nos diga Bien. así, nos guiñe el ojo. Bien, claro, buenísimo. Gracias por haber venido a hacer música acá a Latin Chip. Una felicidad haberte tenido. Sos una masa, Tony. Yo sé que vas a llegar gracias a a vos. Magfest, vas a llegar a Tokio. Y Vamos bueno, juntos. Nos vemos pronto allá.
vamos a hacer igual. ¿Todo bien? Ahí. ¿Acá? Sí. A ver acá la foto. Make some noise. Vamos, Tony, agitala. Man, qué zarpado lo que tienes acá. Puedo hacerlo. Muy bueno. Puedo hacerlo de Mario Carey. Muy bueno. Me encanta. Todo hace ruido, man. Todo hace ruido. Todo lo que toca Bueno, basta. Es un saludo final. Está bien chido.